En este lugar, la realidad se abre como una grieta. Lo que no ves, lo que no escuchas, está más cerca de lo que crees. Esto es Tercer Ojo, con Macario y Natalia, donde lo invisible se vuelve audible. Prepárate, lo que estás a punto de escuchar no quería ser descubierto. Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en los primeros capítulos de Five Midnights, una novela de terror juvenil que arranca con una pregunta que te taladra la cabeza. Una pregunta muy potente. ¿Qué da más miedo? ¿Los monstruos de las leyendas o los que creamos nosotros mismos? Buena pregunta para empezar. Las fuentes que tenemos nos sitúan en un Puerto Rico muy real, muy actual, y allí una serie de asesinatos brutales empieza a conectar las vidas de un grupo de jóvenes. Sí. Nuestra misión hoy es, seguir las pistas que nos dan, intentar separar el folclore de los hechos y entender cómo la autora utiliza un mito para hablar de problemas muy modernos. Problemas como la culpa, la identidad, la justicia. Exacto. Y todo empieza a la medianoche, con una muerte que, la verdad, desafía cualquier explicación lógica. Y ahí está la primera clave. Es que la ambientación es mucho más que un simple telón de fondo. San Juan es un personaje con dos caras. Totalmente. Por un lado tienes el viejo San Juan, el de los cruceros, el de los turistas, y por otro, barrios como el Rubí con sus propias leyes, su propia realidad. Y la novela te sumerge en esa tensión desde la primera página. Desde la primera. Y como decías, nos lanza esa pregunta fundamental que va a ser el motor de toda la trama. ¿Estamos buscando a un asesino de carne y hueso que se inspira en una leyenda? ¿O es la leyenda la que ha cobrado vida? Exacto. La que ha venido a saldar una vieja deuda. Es el Cuco, el hombre del saco de toda la vida, pero en un contexto de bandas, de reggaetón y de una crisis que lo impregna todo. Vale, vamos a desgranar esto porque la primera escena te deja helado. Te deja muy mal cuerpo, sí. Tenemos a Vico, un chaval a punto de cumplir los 18, metido en el trapicheo de drogas. Está a punto de cerrar un negocio importante, pero siente que algo le persigue. Una oscuridad, dice, palpable. Sí, una presencia. Y en un callejón, a medianoche, ocurre. Oye un ruido, ve dos ojos amarillos que brillan en la oscuridad, y algo, dice la novela, con una larga garra cerrada, le atraviesa el pecho. La brutalidad es tremenda, pero lo que de verdad inquieta es lo raro que es todo. Eso es. No es un simple navajazo, hay algo casi ritual en esa muerte. Es una declaración de intenciones por parte de la autora. Te dice desde el minuto 1, olvídate de un procedimental clásico. Claro. Esto va de otra cosa. Y justo cuando la policía intenta ponerle lógica a algo que no la tiene, aparece nuestra protagonista. Lupe Dávila, que de entrada parece una lección curiosa, ¿no? Muy curiosa. Una chica gótica de 16 años de Vermont que aterriza en el calor sofocante de Puerto Rico con sus botas Doc Martens para visitar a su tío. Que casualmente es el jefe de la policía. Exacto. ¿Qué crees que se busca con ese contraste tan bestia desde el principio? Pues creo que es una jugada narrativa muy inteligente. Lupe es una outsider, una extraña. Sí. Aunque tiene raíces puertorriqueñas, ve la isla con ojos de fuera. Su fascinación inicial por la escena del crimen es casi morbosa, como si estuviera viendo una serie de televisión. Ya. Pero esto es clave. Al ponernos en su piel, la autora nos obliga a nosotros, a los lectores, a dudar de la realidad junto a ella. No vemos el caso con la lógica fría de un detective, sino a través de la intuición y la mitología. Nos está preparando. Nos está preparando para aceptar que las reglas aquí son distintas. Y vaya si son distintas. Lupe es muy lista. Y con la excusa de que ha perdido las llaves, consigue que el policía que la recoge la lleve directa al meollo. ¿A la escena del crimen en el Rubí? Quiere ver el Puerto Rico de verdad, y se lo encuentra de bruces. Y es allí, en medio de todo ese caos, donde recibe la primera pieza del puzzle. Una pieza fundamental. Se le acerca la abuela de Vico, una anciana vestida de un luto riguroso, y le susurra una advertencia que es a la vez una profecía. A ver. Le dice que su primo, Isi Rivera, debe andar con cuidado o él vendrá también a por él. Y añade la palabra que lo cambia todo. No dice que busca venganza, ni dinero, dice que busca retribución. Retribución. Es una palabra con mucho peso. Muchísimo. Suena a castigo merecido, a una balanza que necesita ser equilibrada. Y si hay una retribución pendiente... Significa que hubo una transgresión en el pasado. Claro. Ya no es un asesinato aleatorio, es la consecuencia de algo. Exacto. Es el primer hilo del que tirar.
Y para entender a quién más afecta esa posible deuda, la historia nos cambia el foco de manera muy hábil. Dejamos a Lupe con esa palabra resonando en su cabeza, Y nos vamos a un escenario completamente distinto. al funeral de Vico. Eso es. Y en el funeral conocemos a Javier Uterre, otro amigo del grupo. Es a través de sus ojos que empezamos a conectar los puntos. Sí, nos enteramos de que Vico, Javier, Izzy y otros 2 chicos, Memo y Carlos, eran inseparables de niños. Se hacían llamar los cangrejos. Un nombre que parece una anécdota infantil, pero que huele a problema. Totalmente. Porque empieza a dibujar un patrón, un grupo cerrado. Javier se entera allí mismo de que Izzy ha desaparecido. Y Memo, otro del grupo, le confiesa que tiene una sensación oscura, Ah, la misma que sentían años atrás y que parece haber vuelto. Hay una historia no contada que les une, un secreto compartido. pero el momento de máxima tensión en el funeral no es ese. Es cuando Marisol, la hermana de Vico, se encara con Lupe a las puertas de la iglesia. Uf, esa escena es muy potente. La llama Blanquita y la culpa, no directamente, pero sí simbólicamente, de los males de su barrio. Es una escena muy incómoda. Y aquí la novela es muy inteligente. Marisol no es solo una hermana enfadada, es la personificación de un Puerto Rico que se siente invisible y desplazado. Claro, Su rabia contra Lupe, la gringa de fuera, es el grito de una comunidad que ve cómo su cultura se convierte en un decorado para turistas mientras a ellos los echan de sus casas. por la gentrificación. No es una pelea entre 2 chicas, para nada. Es el choque de 2 mundos en la misma isla. Marisol ha perdido su casa, su barrio, su hermano, y ve en Lupe el rostro de esa invasión. Y en medio de esa rabia, grita una frase que se te queda grabada. Le dice a Javier, que intenta mediar, «Los monstruos no vienen a menos que alguien los llame». Brutal. En ese momento parece solo un desahogo, pero en realidad nos está dando una de las reglas del juego. Totalmente. Sin saberlo, Marisol está recitando el manual de instrucciones del monstruo. Y la conexión de los cangrejos se vuelve mucho más siniestra. Es que lo eran. Eran 5, todos nacidos en julio, bajo el signo de Cáncer, el cangrejo. Lo que parecía una coincidencia empieza a oler a sentencia. Una sentencia que se ejecuta sin piedad. Poco después, Memo, otro de los cangrejos, muere. Justo a la medianoche del día que cumplía 18 años. El patrón se confirma. La versión oficial de la policía es una chapuza, caída accidental durante un robo. Pero el único testigo, un chaval llamado Ángel, está en estado de shock y solo acierta a decir que algo arrastró a Memo al vacío. Exacto. Y con esto el misterio cambia de género. Ya no es solo un «¿quién lo hizo?», ahora es un thriller con una cuenta atrás. El patrón es innegable. Miembros de un grupo específico, Asesinados de forma extraña en su 18º cumpleaños. la amenaza deja de ser abstracta y se convierte en un calendario mortal para los que quedan. Y Lupe, que tiene un instinto de detective increíble, no se traga la versión oficial ni de lejos. Claro que no. Empieza a investigar por su cuenta. Y, tirando del hilo, hace un descubrimiento que es la madre del cordero. A ver, Descubre que una estrella del reggaetón del momento, un tal papi gringo, es en realidad Carlos Colón, el 5º cangrejo. no me digas. Y su último éxito se llama precisamente El Cuco. Aquí es cuando el folclore se convierte en la posible hoja de ruta del asesino. Claro, La canción ya no es una simple referencia cultural, podría ser una confesión o una advertencia. Y la letra es dinamita pura. ¿qué dice? Habla de retribución, de la cura del cuco para una vida bombeando a través de una aguja. O sea, apunta directamente a las drogas. Apunta a un motivo de justiciero, de vigilante, alguien que ha decidido limpiar las calles a su manera, usando la leyenda como arma y como escudo. Menudo percal. Es en este punto cuando Lupe y Javier, después de un primer choque, se dan cuenta de que o colaboran o están perdidos. No les queda otra, juntan las piezas. Vico y Memo muertos en su 18º cumpleaños y calculan las siguientes fechas del calendario. La cuenta atrás. El cumpleaños de Izzy es el 9 de julio, el de Javier el 11. Están a contrarreloj. Y la policía también se da cuenta, claro. Empiezan a buscar a Izzy y a Javier, pero no como sospechosos, Sino para protegerlos. para intentar evitar lo que parece inevitable. La pregunta ya no es solo quién es el asesino, sino cómo se puede detener un reloj que avanza hacia la medianoche. La primera misión de esta extraña alianza es encontrar a Izzy antes de que lo haga el monstruo o el asesino. Y lo encuentran en el sitio más insospechado. ¿Dónde? Escondido en un museo de arte, completamente aterrorizado.
Y lo confirma todo, dice que siente que están malditos. Uf, Es evidente que la lógica policial no sirve de nada aquí. Necesitan a alguien que entienda de maldiciones. necesitan un experto en mitos, un traductor de leyendas. Y eso les lleva hasta el doctor Ernesto Quiñones. Un profesor de antropología de la universidad, experto en folclore de la isla. Exacto. Y Quiñones es todo un personaje. El típico académico brillante, pero absolutamente insoportable, ¿no? Sí, es de esos. Sarcástico, elitista y mira a Lupe por encima del hombro desde el segundo uno, llamándola gringa y despreciando su interés turístico por sus tradiciones. Pero claro, es el único que tiene el mapa del tesoro. Claro, es que disfruta de su posición, sabe que ellos le necesitan y juega con eso. Lo convierte en un personaje mucho más interesante que un simple sábelotodo. Y las respuestas que les da no son nada tranquilizadoras. No para nada. Les da una clase magistral sobre el cuco que les deja blancos. Totalmente. Quiñones les destroza la idea infantil del hombre del saco. Les explica que, según la tradición, el cuco no es un monstruo que vaga por ahí. No. Es una manifestación física, una herramienta a la que los padres, las figuras de autoridad, recurren como última opción, cuando han perdido por completo el control sobre sus hijos. Y entonces suelta la bomba. La misma frase de Marisol, pero esta vez con todo el peso de la antropología detrás. Él viene porque se le llama, y busca retribución. Pero lo peor es lo que añade después, que a el cuco no se le puede matar, no se le puede detener. Solo se le puede dar lo que ha venido a buscar. Pero a ver, aquí la historia se pone interesante. ¿No corremos el riesgo de que esto suene un poco a excusa? Como no puedo controlar a mi hijo, llamo a un monstruo para que lo mate. Es una pregunta excelente. ¿O es una metáfora más profunda sobre la responsabilidad que tenemos sobre los demás? Es que la novela juega con esa ambigüedad. Quiñones establece las reglas del juego sobrenatural. Hay una invocación por parte de una figura parental, hay unos objetivos concretos, los cangrejos, y hay un propósito, la retribución. Pero no se moja. No. No. Lo fascinante es que nunca confirma si él cree en un monstruo literal o en una especie de psicosis colectiva, en un asesino que ha adoptado esa personalidad. Les da la mitología, pero no la solución. Los deja con el misterio intacto, pero con un marco de referencia. Ya saben a qué se enfrentan, o al menos qué reglas sigue su enemigo. Pero les falta la pieza más importante, El por qué. la pieza original, el porqué. Quiñones les deja claro que la clave no está en el presente, sino en el pasado, en algo que ocurrió hace 5 años. En la noche de la última fiesta de cumpleaños que celebraron los cangrejos juntos. Exacto. Un recuerdo que tanto Javier como Isi tienen bloqueado. Hay una laguna en su memoria, un punto ciego. Y es evidente que en ese punto ciego está la transgresión por la que ahora están pagando. Así que, resumiendo el percal, tenemos a 2 chicos, Isi y Javier, con una fecha de caducidad inminente. Saben que algo o alguien, que responde al nombre de El Cuco, viene a por ellos buscando retribución. Sí, saben que fue invocado por una figura de autoridad, probablemente uno de sus padres. Pero no tienen ni la más remota idea de qué hicieron para merecer una condena a muerte. Ni al final, lo que plantea la historia es una idea muy provocadora. Sugiere que el cuco, sea lo que sea, no es un monstruo que viene de fuera. Sino que nace de dentro. Exacto. Es la culpa no resuelta de los cangrejos. Ese secreto enterrado lo que le da poder y le abre la puerta. Nos obliga a preguntarnos si los verdaderos monstruos son los que nos cazan o los que creamos con nuestros propios secretos.
La pregunta que queda flotando entonces no es solo quién aprieta el gatillo o quién maneja la garra. Exacto. La verdadera pregunta es, ¿qué demonios hicieron los cangrejos hace 5 años bajo aquel árbol de flamboyán para que alguien o algo decidiera que su deuda solo podía pagarse con la muerte? Así termina esta visión. Pero no creas que termina del todo. Puedes cerrar los ojos, pero el tercero sigue viendo. Esto fue Tercer Ojo. Si quieres abrir más puertas a la oscuridad, síguenos en redes. Búscanos como Tercer Ojo en todas las plataformas. Nos escuchamos en la próxima oscuridad.